La historia comienza cuando Ars sale de su apartamento para ir a trabajar cuando de repente muere de un ataque al corazón. Finalmente estás despierto, y se despierta en una habitación extraña con un perro volador y dos mujeres adulándolo. Mientras mira confundido a su alrededor, una de las mujeres le trae un espejo y Ars se da cuenta de que renació en otro mundo cuando era un bebé. Durante los siguientes 3 años, descubre que es el glorificado hijo nepo del gobernador de un pequeño pueblo llamado Lamberg en un gran imperio y que vive en una mansión llena de sirvientes. También descubre que puede usar una magia trampa extremadamente rara llamada magia de evaluación para ver las habilidades y capacidades de otras personas. Un día, mientras observa a unos cuantos caballeros entrenando en el patio de entrenamiento de su padre, ve a un soldado torpemente entrenando con una lanza de la misma manera que lo haces cada vez que hablas con una chica. Está bien, entonces estás bien. Muy bien. Entonces, si muerdes sintiendo lástima por él, evalúa las habilidades del chico y descubre que tiene una gran afinidad por el tiro con arco. Luego se acerca al soldado y le insta a probar suerte con un arco. Cuando lo hace, el soldado da en el blanco varias veces, sorprendiendo a todos los presentes mientras todos lo rodean y lo elogian. Más tarde ese día, durante la cena con su familia, Ars evalúa a su padre Raven y se aterroriza cuando descubre que Raven es el caballero más fuerte e intimidante que jamás haya visto. Mientras continúa comiendo en silencio, Raven de repente le dice que escuchó sobre el soldado al que ayudó y lo alienta a perfeccionar la habilidad, sea cual sea, ya que le ayudará en el futuro cuando asuma el cargo de gobernador. Debido a esto, Ars pasa el resto de la noche estudiando el imperio y pronto se da cuenta de que ha cocinado. Se entera de que los gobernantes son más sucios y corruptos que el cartel y que la brutalidad policial está provocando que los campesinos se rebelen contra los nobles. Si nada cambia pronto, Ars teme que el imperio vaya a la guerra y tendrá que liderar un ejército, lo que lo asusta aún más porque todavía parece el jefe bebé de Temu. Así que a la mañana siguiente se cuela en la ciudad para reclutar criados altamente cualificados y formar un ejército fuerte para proteger el dominio. Después de escanear a varios luchadores sin suerte, se sienta a descansar y ve a una mujer echando a un tipo demacrado llamado Ritz, solo porque es una raza inferior de otro continente. Sintiendo pena por él, Ars le ofrece a Ritz una barra de pan que él acepta de todo corazón. Mientras come, Ars evalúa sus estadísticas y se sorprende al darse cuenta de que Ritz es muy fuerte y talentoso. Después de comer, Ritz se levanta para irse, pero Ars lo sigue hasta un callejón. Revela que es el hijo del gobernador y le ruega a Ritz que sea su criado, alegando que siente un gran talento en él. Al principio, Ritz rechaza su oferta por razones obvias, pero cuando Ars promete darle de comer lo que quiera, Ritz cambia de opinión. A su llegada a la mansión, los chefs de Ars le sirven a Ritz algunos frijoles y lo tratan como a la basura de ayer. Sin embargo, Ars comparte su glamoroso almuerzo con él y jura que los despedirá si lo vuelven a intentar. Después de comer, lleva a Reed a la oficina de Raven y le pide permiso para convertirlo en su retenedor. Debido a la raza de Reed, rechaza la solicitud de Ars, pero Ars argumenta que está seguro de que Reed tiene talentos dados por Dios e insta a Raven a probar sus habilidades para verlo por sí mismo. Ante esto, Raven recuerda que el instinto de Ars suele ser correcto, por lo que decide luchar contra Reed en un duelo simulado con desventaja, prometiendo emplear a Reed si gana. Poco después, Raven lleva a Reitz y Ars al patio de entrenamiento exterior, instala un reloj de arena para cronometrar el duelo y se prepara para el simulacro de batalla. Al armarse con espadas de madera, Raven le dice a Reitz que gana el juego si puede asestarle un golpe antes de que se acabe el tiempo y se abalanza sobre él. Después de esquivar el primer ataque, Reitz tiene mucho miedo, sabiendo que si lo golpea nuevamente se acabó para él. A medida que continúa el duelo, Auri se preocupa cada vez más por Reitz mientras lucha por mantenerse al día con los ataques de Raven. En ese momento, ve a algunos de los soldados cercanos mirando el partido, sorprendidos de que Reitz en realidad esté siguiendo el ritmo de los ataques de Raven. En ese momento, Raven le da un golpe a Reitz empujándolo al suelo. Mientras recupera el aliento, Reitz considera darse por vencido, pero cuando recuerda cuánto cree Ars en él, se levanta y se lanza hacia Raven. Cuando Raven intenta contraatacar, Reitz lo esquiva, luego salta en el aire y le lanza un ataque aéreo, que Raven finalmente bloquea. Inmediatamente después, Raven admite la derrota, sorprendiendo a los demás porque lo vieron bloquear el ataque. Sin embargo, para explicar lo sucedido, revela que el ataque de Reed le rozó el pelo, dejando a los soldados impresionados con el talento de Reed. Finalmente, Raven contrata a Reed. Cuando Ars le agradece por cumplir su promesa, Raven elogia su habilidad de discernimiento y promete que algún día se convertirá en un gran gobernador. En los meses siguientes, Reed se convierte rápidamente en el favorito de todos, a menudo ayudando a los otros soldados en el campo de entrenamiento, leyendo sobre historia y otros temas importantes, lo que le ayuda a convertirse en una de las personas con más conocimientos de la casa e incluso criando a las sirvientas como misión secundaria. Un día le da una conferencia al pequeño Ars sobre la historia de su imperio y el caótico estado de cosas en este momento.
Desde que su ex emperador murió y fue reemplazado por su hijo inmaduro, los políticos gordos y feos han gobernado el imperio entre bastidores. Si las cosas no cambian pronto, se producirá una guerra total y Ars verá que la región de su padre sea destruida. Por curiosidad, le pregunta a Reeds dónde comenzará la guerra, y Reeds le dice que comenzará en su provincia porque su actual gobernador es viejo e inútil. Para explicar con más detalle por qué, Reeds le dice que el gobernador de su provincia tiene 2 hijos que luchan por hacerse cargo de su puesto cuando finalmente muera. Normalmente, el hijo mayor debe asumir el cargo por derecho de nacimiento, pero como el hijo menor es mucho más capaz que ese pedazo de basura que pasa su tiempo bebiendo y rompiéndose las mejillas, el pobre anciano no sabe a quién elegir. Entonces, si no elige un sucesor antes de morir, Reeds cree que la pelea del hijo provocará una guerra total, dejando a Ares aún más preocupado por su ciudad Lamberg. Afortunadamente, antes de caer en una espiral de desesperación aún mayor, Reeds, al notar la expresión de preocupación en su rostro, le promete que todavía tienen tiempo para reclutar criados más fuertes para su equipo, y Ars se da cuenta de que tiene razón. Con esto, el dúo finaliza su sesión de estudio para llegar a la capital de su distrito, Canair, para buscar más criados. Sin embargo, cuando llegan a la entrada de la mansión, ven a Raven entrenando como si sus cupones de Burger King estuvieran en juego y se acercan a él. Cuando los ve, Raven le pregunta a Ars por qué vuelve a salir y Ars dice que quiere encontrar más reclutas. Al escuchar esto, Raven insta a Ars a buscarle a alguien con talento para la magia que los ayude cuando llegue el momento de la batalla, ya que ninguno de los dos es bueno en la magia de combate, y Ars finalmente acepta hacer lo necesario. Unas horas más tarde, Reeds viaja de Ars a Canare, una gran ciudad, y el dúo pasa la primera hora en las calles de la ciudad admirando a la gente hermosa y rica que vive allí. Después de eso, Ars activa su habilidad de evaluación y escanea a las 700 personas aproximadamente para poder verlas físicamente, solo para sentirse decepcionado por lo ordinarios que son todos. Después de esto, ambos se toman un breve descanso y luego continúan explorando la ciudad con la esperanza de encontrar buenas perspectivas. En un momento, Ars ve a un grupo de vagabundos relajándose y sufriendo en silencio en un callejón y se siente muy intrigado por ellos. Cuando Reed se da cuenta de lo que está mirando, también se entristece mucho al verlos porque estaba en su posición hace apenas unos meses. Después de simpatizar con Ars por su situación, le dice al niño que no pueden salvarlos en este momento porque todavía son impotentes. Aún así, Ars jura que se convertirá en el tipo de gobernador capaz de crear un dominio donde los campesinos, los nobles y los menos afortunados puedan construirse una buena vida. Después de su encuentro con el asentamiento de vagabundos, Reeds y Ars continúan explorando la ciudad hasta que se topan con un astuto estafador que intenta venderle a Ars un huevo de dragón falso. Como Ars todavía es un niño pequeño, en el fondo se deja llevar por las mentiras del estafador. Sin embargo, cuando está a punto de pagarle al hombre, Reeds sostiene al tipo a punta de cuchillo, creando una escena y amenaza con degollar al dueño del puesto si continúa promocionando su estafa ante su maestro. Al principio, el dueño del puesto intenta hacerse el tonto. Pero cuando Reeds desvela su estafa delante de todos los que miran, el orgullo del hombre se desmorona. Por suerte para él, antes de que Reeds le clave el cuchillo en la garganta, Ars lo detiene y lo regaña más tarde por provocar la escena. Una vez que superan eso, Reeds le compra a Ars algo de comida para comer, y Ars disfruta de todo mientras está sentado en la fuente. En un momento ve una tienda de dulces y se apresura a comprar alguna, pero en ese momento un carterista envuelto en una capa choca contra él, le roba el bolso y huye. Al darse cuenta de esto, Reeds inmediatamente levanta a Ars y persigue al carterista durante varios minutos, hasta que se acercan lo suficiente como para quitarle el disfraz y descubrir que es una niña. Después de perseguirla durante unos segundos más, finalmente se detienen en el callejón por el que entró la niña y ven que 3 matones la abofetean. Negándose a dejar pasar eso, Ars les dice que dejen de golpear a la niña, pero todos se sienten insultados porque Ars todavía parece pequeño. Mientras todos corren hacia él, Reeves los derriba como pisapapeles y los hace correr. Luego Ars evalúa a la carterista, Charlotte, y se da cuenta de que no solo es una maga de rango S, sino que también es una gran líder con una destreza impresionante. Al ver esto, inmediatamente le pide a Charlotte que se convierta en su criada, alegando que siente una gran afinidad por la magia en ella. Pero Charlotte rechaza audazmente su propuesta porque preferiría morir antes que servir a un noble bebé nepo como Ars que tuvo suerte de nacer. Decepcionado, Ars intenta sobornarla con un buen salario y una buena comida para que se una a su equipo, pero esto solo irrita aún más a Charlotte, ya que inmediatamente concluye que es un mocoso noble mimado que desprecia a todos los demás. Para convencerla, Ars le dice que quiere crear un lugar donde personas como ella puedan vivir una vida estable. Sin embargo, Charlotte, que ha estado sin hogar toda su vida, le dice que no tiene tiempo para esperarlo y se niega a convertirse en su criado solo para hacerlo sentir bien consigo mismo.
Dicho esto, Ritz exige que le devuelva el bolso a Ars, pero mientras lo hace, Ars nota los moretones en su mano y pregunta quiénes eran esos matones. Cuando Charlotte le dice que son lacayos que trabajan para un traficante de esclavos que quiere venderla a un pervertido, Ars se pregunta por qué sigue en la ciudad incluso después de escapar. Cuando está a punto de responder, 4 lindos niños y niñas corren hacia ella, le dan la bienvenida y le piden comida. Confundidos, Ritz y Ars le preguntan sobre ellos y ella les dice que son huérfanos como ella y no tienen a dónde ir, por lo que no puede dejarlos morir de hambre en las calles. Impresionado por su dedicación, Ars le ofrece de buen grado su bolso para comprar comida para los pequeños y la deja marchar. Más tarde esa noche, mientras Ars y Ritz discuten la situación de Charlotte y sus privilegios como niño rico en un balcón de arriba, escuchan una conmoción en el piso de abajo y bajan para darse cuenta de que esos 3 lacayos de antes simplemente noquearon y secuestraron a Charlotte. Mientras la buscan frenéticamente por toda la ciudad, los matones llegan al bar de su amo y le patean el estómago varias veces. Pero Charlotte se queda quieta en el suelo, negándose a llorar. En ese momento el amo de esclavos Albert, que estaba sentado cerca, los regaña por golpearla y agotar su valor de mercado. Sin embargo, mientras escuchan, uno de ellos ve el bolso de Arce que se le cae a Charlotte e inmediatamente lo recoge como suyo. En una fracción de segundo, Charlotte agarra el bolso, recuerda para qué sirve e intenta correr. Pero los matones la alcanzan, la arrojan al suelo, la sujetan y la hablan mal. Al poco tiempo, el matón que custodiaba el bar se desmaya repentinamente y Reitz, que entra justo después, acaba con algunos de los matones que lo atacan. Una vez que no hay moros en la costa, Ars entra corriendo al bar y controla a Charlotte. Mientras Charlotte le pregunta qué está haciendo allí, Albert acusa a Ars Ritz de invasión de propiedad privada. Pero Ars lo evalúa y exige saber si es el traficante de esclavos del que Charlotte le habló antes. Sorprendido de que Ars sepa su nombre, Albert inmediatamente se da cuenta de que Ars es un noble, a juzgar por su ropa elegante, y educadamente le pregunta por qué está allí. Cuando Ars exige que libere a Charlotte, Albert se niega cortésmente y le recuerda que la trata de esclavos es actualmente legal según su ley. Cuando Ars está a punto de argumentar en contra del trato inhumano, Charlotte le grita que se mantenga al margen de sus asuntos, pero Ars le cuenta todo lo que notó cuando la evaluó. Él le dice lo confundido que estaba cuando notó lo vacíos y desprovistos de vida que estaban sus ojos. Sin embargo, ahora que finalmente se dio cuenta de que era porque ella carecía de ambición y ya había renunciado a la vida misma, se siente muy enojado y triste porque alguna vez ella estuvo en un estado tan lamentable. Al escuchar esto, Albert se ríe de Ars y le dice que es normal que un esclavo renuncie a su futuro porque su vida ya no es suya. Pero Ars condena al hombre por ser un estafador patético y cobarde que fácilmente proporciona víctimas a todos los espeluznantes aspirantes a Epstein en las altas esferas. Conmovida por lo lejos que Ars va a defenderla, la pobre Charlotte recuerda lo aislada que estaba de la vida desde que sus padres la abandonaron y finalmente llora por primera vez en su vida. En ese momento, Albert decide que ha sido lo suficientemente indulgente, por lo que llama a todo su ejército de matones y les ordena destruir a Reitz y Ars. Sin embargo, en el momento en que uno de los matones carga contra Reitz, agarra al tipo por el cuello, lo golpea contra el suelo y jura que asesinará a la siguiente persona. Como se esperaba de los Nimrod, intentan rodearlo, pero Reitz los recoge uno por uno y lentamente les corta el cuello. Al ver esto, Albert hace que 2 de sus magos ataquen a Reitz con magia de fuego. Sin embargo, Reitz atraviesa el fuego y los derriba, dejando a Charlotte y Albert conmocionados. Con sus hombres caídos, Albert invoca su carta de triunfo, la roca parecida a la que llama Papá Grande, y le dice que cuide de Reitz. Cuando el gran papá se deprime, Arce lo evalúa y descubre que es todo músculos y nada de cerebro. Entonces, mientras Charlotte se asusta, él la insta a que se calme porque está seguro de que Reitz se encargará de él. Después de una pequeña charla, el gran papá corre hacia Reitz, pero Reitz salta al techo agarrándose de la lámpara de araña y lo ataca. Cuando Big Daddy vuelve a atacarlo, Reitz lo elimina con un solo gancho, dejando a Charlotte aún más asustada de nosotros y de Reitz. Sin nadie que lo defienda, Albert comienza a sudar y tartamudear mientras amenaza con denunciarlo al jefe de Canair, quien aprueba la trata de esclavos. Sin embargo, para evitar cualquier drama político, Ars se ofrece a comprarle a Charlotte, y Albert acepta tímidamente después de escuchar las advertencias y amenazas de Reitz. Con eso resuelto, Ars y Reitz sacan a Charlotte de ese lugar apestoso. Una vez que salen, ella los lleva a un acantilado con vista a toda la ciudad y les dice que es su lugar secreto favorito para refrescarse cuando la vida se vuelve demasiado difícil para ella. Al escuchar esto, Ars le pregunta por qué comparte algo suyo tan valioso con él. Antes de responder, ella le pregunta por qué quiere construir una ciudad lo suficientemente buena para que vagabundos como ellos vivan bien, y Arce le dice que es porque ama a los niños y niñas pequeños. ¿Qué quieres decir con eso? Confundida, Charlotte lo mira como si acabara de encontrar al discípulo de Didi en la naturaleza.
Pero Ars, al darse cuenta de lo espeluznante que sonó, rápidamente cambia su respuesta y le dice que es principalmente porque quiere preservar la esperanza que cada pequeño tiene cada vez que sonríe. Satisfecha con su respuesta, Charlotte finalmente decide convertirse en su criada y le dice a Ars, quien le pregunta sobre los niños y niñas que cuida, que ellos son la razón por la que elige creer en su sueño. Casi al mismo tiempo, Rate saca un objeto de medición mágico que tomó prestado de sus amigos matones antes. Se lo da a Charlotte y le dice que intente infundirle magia para que él pueda ver por sí mismo si realmente tiene el talento que Ars afirma que tiene. Como es la primera vez que usa magia, Charlotte se confunde sobre cómo usar el dispositivo, por lo que Ritz le enseña. Una vez que lo domina, Charlotte usa el colgante, recita un encantamiento para un hechizo de fuego y lanza una bola de fuego tan grande y fuerte que rompe el dispositivo mágico y deja a Ritz, Ars y a toda la ciudad en un estado de shock extremo. Después de esa exhibición, Ars casi lo arruina por lo feliz que está, pero Ritz simplemente se queda allí como un buen niño, recordándose constantemente que nunca debe enojarla. Poco después, Charlotte le pide a Ars que use su salario mensual para alimentar a los huérfanos que cuida en las calles, alegando que estará bien mientras tenga comida y un techo sobre su cabeza, y Ars jura hacerlo. Una vez resuelto esto, Ars rápidamente los insta a todos a regresar a casa ya que no tienen más dinero, pero Charlotte inmediatamente se arrepiente y se disculpa por robarle el dinero antes. Después de decirle que no se preocupe, Ars y Ritz la llevan de regreso al callejón donde se despide de los pequeños que solía cuidar. Mientras se despide de ellos, Ars de repente se da cuenta de que Ritz y Charlotte son extremadamente talentosos. Al mismo tiempo, es una persona común y corriente y comienza a dudar de su capacidad para liderarlo. Sin embargo, después de mirarlos una vez más, reúne el coraje para hacer lo que hay que hacer y se va a la mansión. 3 años más tarde, Raven y su pequeño ejército regresan a casa después de resolver una disputa de tierras en una provincia vecina. Cuando Ars les da la bienvenida, nota su buen humor y supone que todavía están de buen humor a pesar de los recientes combates. Con eso en mente, se acerca a su padre entre los soldados y le pregunta cómo fue la batalla. En respuesta, Raven le dice que todo salió bastante bien, gracias a Charlotte, que no solo se ha convertido en la jefa de su cuerpo de magos, sino que también ha desarrollado enormes jarras de leche y un camión volquete de vainilla suave y gordo a juego con su hermoso rostro. Ars se alegra de verla, especialmente después de saber lo poderosa y temible que era en el campo de batalla. Mientras él aprecia sus habilidades, su madre aparece de repente en la esquina con sus hermanos gemelos recién nacidos. Mientras Raven se acerca para saludar a su esposa, Rhys se acerca a Arces y le dice que ha oído hablar de 2 hermanos cazadores expertos que viven en el bosque y que podrían ser buenos prospectos para su ejército. Sin perder tiempo, Ars, Rhys y Charlotte se montan en un solo caballo y comienzan un largo y agotador viaje hasta la cabaña donde viven los hermanos cazadores. En el camino, mientras Charlotte ahoga la cara de Lucky Ar con sus melones temblorosos, Rhys se irrita por su peso y discute con ella. Al poco tiempo ven un pequeño animal llamado cerda siendo alcanzado por una flecha y se maravillan ante el impresionante disparo que lo derribó. Mientras lo hacen, 2 tipos, Marcus y Zat, salen de los arbustos, cada uno con un arco y se felicitan mutuamente por la captura. Cuando notan que Ars y los demás están cerca, se apresuran a vigilarlos. Pero Ars los evalúa y pronto se da cuenta de que son los hermanos cazadores de los que le habló Raid. Sin dudarlo, los sigue hasta su cabaña en el bosque, donde su padre Greg les prepara un banquete. Momentos después, mientras profundizan, Greg le pregunta a Ars por qué está allí, y Ars les dice que quiere contratar a Marcus y Gatos como soldados en la infantería de su padre, alegando que percibió un talento increíble en ellos. Al escuchar esto, Greg y sus 2 hijos inmediatamente se alegran al darse cuenta de que finalmente ha llegado su gran oportunidad. En medio de todo el alboroto, Greg menciona a su tercer hijo, Rosel, que es mucho más joven, y le dice a Ars que el pequeño sinvergüenza es un alborotador. Casi al mismo tiempo, Rosel se escapa de su habitación para robar algo de comida, pero Greg lo ve y lo llama para saludar a Ars. Mientras Rosel intenta tímidamente saludar a Ars, Ars lo evalúa y casi se ahoga con su bebida cuando se da cuenta de lo genio que es en realidad el pequeño. Sin perder tiempo, inmediatamente le pide a Greg que le permita contratar a Rosel como su anticipo también, pero Greg, sorprendido, intenta desanimarlo, alegando que solo causará problemas. Ars se acerca a Rosel y le pregunta si le gustaría trabajar para él. Lamentablemente, Rosel es solo un pequeño debilucho que tiene miedo de pelear y morir, por lo que le da un ataque y regresa corriendo a su habitación. Avergonzado, Greg se disculpa por su comportamiento, alegando que es así debido a la muerte de su madre, y luego le aconseja a Ars que lo olvide. Sin embargo, Ars le asegura que Rosel es lo suficientemente inteligente como para ser una gran estratega en el futuro, y luego entra a la habitación de Rosel para hablar con él. Después de asustar al pobre, Ars nota un libro en su mano y entabla una conversación sobre él.
Al darse cuenta de lo ratón de biblioteca que es el pequeño, Ars lo invita a consultar los numerosos libros de la biblioteca de su mansión, y Roselle acepta ir con la condición de que sus hermanos vayan con él. Momentos después, cuando llegan a la mansión, Roselle casi pierde la cabeza cuando el perro de la casa le lame la cara. Sin embargo, Ars lo ignora, le presenta a Marcus y Gatos a Charlotte y le pide que los lleve al cuartel. Luego lleva a Roselle a la biblioteca y lo deja allí con Ritz para que lo cuide antes de salir a sus lecciones diarias. Unas horas más tarde, Ars se despierta en su salón de clases y corre a la biblioteca para ver cómo está Roselle. Al llegar allí, Ritz se entera de que el pequeño se quedó dormido después de absorber una gran cantidad de conocimientos en poco tiempo e inmediatamente lo evalúa nuevamente, solo para descubrir que las estadísticas de inteligencia del pequeño ya han aumentado 8 puntos en solo unas pocas horas. Mientras Ars retrocede en estado de shock, Marcus, Charlotte y Gatos aparecen para llevarse a Roselle a casa. Sin embargo, cuando los hermanos cazadores notan todos los libros esparcidos por el suelo alrededor de Roselle, mencionan que no sabe leer, lo que inmediatamente despierta el interés de Ars. Cuando Roselle se despierta, Ars le pregunta cómo aprendió a leer, y Roselle dice que recuerda a su madre leyéndole cuando él era más joven, relacionó los movimientos de sus labios con las palabras y finalmente aprendió a leer. Confundido, Marcus le pregunta cómo recordó eso cuando solo tenía 3 años, y Roselle le dice que en realidad recuerda la mayor parte de lo que sucedió desde que nació, lo que los sorprende aún más a todos. Más tarde esa noche, Ars se preocupa mucho por cómo convencer a Greg de que confíe en la inteligencia de Roselle, y Reed sugiere que encuentren una forma más inteligente de cazar. Con esto en mente, Ars se acerca a Roselle y sus hermanos al día siguiente y los convence de que dejen que Roselle cree trampas más inteligentes para los Fazoes para que sean más fáciles de atrapar. Horas más tarde, tras terminar la trampa, Ars, Roselle y los dos hermanos traen a su padre para inspeccionarla. Cuando Greg encuentra varias cerdas atrapadas dentro, retrocede en estado de shock y escucha a Roselle explicar cómo diseñó la trampa con una planificación cuidadosa y una caza sostenible en mente, todo para facilitar el trabajo de Greg una vez que Marcus y Gatos finalmente se vayan. Poco después de explicar todo, Roselle se detiene para escuchar lo que piensa su padre sobre la idea, pero desafortunadamente, en lugar de felicitarlo, Greg le dice fríamente a Ars que se lleve a Roselle con él cuando se vaya al día siguiente y se vaya. Convencida de que su padre lo odia, Roselle acepta su destino y le ruega a Ars que lo trate bien. Pero Ars le dice que primero espere y escuche las razones de su padre. Más tarde esa noche, mientras el pobre pequeño Roselle se culpa a sí mismo por causar la muerte de su madre y hacer que su padre lo odie, escucha a Greg y sus otros hermanos en el techo brindando por su madre. Mientras beben, Marcus le pregunta a Greg por qué fue tan duro con Roselle antes. Conteniendo las lágrimas, Greg admite que es porque quiere que Roselle se sienta resentida con él por no darse cuenta de su talento antes que el nuestro. Más que nada quiere que Roselle pase su vida adulta en un lugar donde sus habilidades realmente puedan florecer y está dispuesto a soportar que su precioso hijo lo odie si eso le permite tener éxito. A la mañana siguiente, cuando Ars y Ritz llegan para llevarse a los niños, Roselle, que escuchó todo la noche anterior, promete entre lágrimas regresar como una persona más fuerte y hacer la vida de Greg más fácil para que finalmente puedan vivir juntos. Por primera vez, Greg realmente reconoce a Roselle y promete estar esperando su regreso, lo que genera un momento emotivo entre padre e hijo. Unos meses más tarde, Raven cae enferma por el estrés de librar constantemente batallas por su provincia y queda postrada en cama. Un día lluvioso, mientras Ars lo insta a tomar un descanso del campo de batalla, Raven se niega, alegando que tiene que vigilar a Lambert porque la batalla de sucesión entre sus antiguos hijos jefes se está volviendo aún más brutal. Al darse cuenta de lo grave que es la situación, Ars comprende que es posible que tenga que llevar a su ejército a la guerra mucho antes de lo que esperaba. Mientras está hundido en sus pensamientos, Raven de repente le pregunta si sabe que la chica con la que está comprometido los visitará pronto, y Ars, sorprendido, se asusta y le dice que no sabía que estaba comprometido. Raven le dice que ha estado en esto por un tiempo y le entrega una carta de la dama con la que está comprometido. Después de leer su contenido, Ars casi pierde la cabeza mientras corre directamente hacia Charlotte, Roselle y los demás y se desmaya por todos los gritos y quejas. Al poco tiempo uno de los magos aparece para informarle que su prometida ha llegado a su mansión. Para evitar avergonzar a su padre, Ars se recompone y camina hacia la entrada para darle la bienvenida, recordándose constantemente que no debe asustarse. Una vez que la hermosa joven sale de su carruaje, se quita el disfraz y se presenta como Alicia. Mientras le devuelve el saludo, Ars evalúa sus estadísticas y casi muere de shock cuando ve que sus estadísticas de diplomacia y ambición están por las nubes. Junto con su belleza, Ars teme que debe estar tratando de causar una buena impresión para poder destituirlo en secreto o cumplir cualquier agenda secreta que tenga para él. Debido a esto, él siempre mantiene la guardia alta, la invita a la mansión y le muestra los alrededores. Momentos después, durante un agradable almuerzo, Ars se mancha la boca con un poco de salsa y Alicia le dice que se la quite.
Mientras lo hace, Ars recuerda lo genial, educada e ingeniosa que es especialmente a la hora de comunicarse, pero aún así siempre mantiene la guardia alta. Mientras continúan almorzando, la lluvia cesa repentinamente tal como ella pensaba, y aunque Ars se sorprende de que ella lo supiera, promete mostrarle Lambert. Después de comer, Ars le muestra a Alicia la ciudad y le presenta a cualquiera que ve, y por alguna razón todos están increíblemente felices de ver a Ars ascender en el mundo. Mientras continúan el recorrido, se encuentran con un fabricante de muebles y un mayorista discutiendo en voz alta por un pedido que no coincide. Como no hubo ningún contrato o acuerdo escrito, ninguna de las partes puede probar nada, pero Ars todavía se siente obligado a resolver la disputa. Así Licia no pensará que es un debilucho patético. Sin embargo, antes de que pueda intervenir, Charlotte llega con Roselle y sugiere dejar boquiabiertos a ambos hombres. Licia, que reconoce a Charlotte como la famosa maga, rápidamente le dice que no haga eso. Luego la admiran por un momento antes de instar a Ars a que la deje manejar el asunto. Después de recibir el permiso, Licia se acerca a ambos hombres, elogia sus hermosos rostros y se presenta como la prometida de Ars, ganándolos de inmediato. Sabiendo esto, decide comprar el pedido incorrecto al fabricante de muebles, ya que su país lo necesita más que el de ellos, y al mismo tiempo vende algunos de los productos correctos al mayorista a un precio más bajo porque su país tiene un excedente de ellos. Después de resolver la disputa, ella le da crédito a Ars por la solución, lo que llevó a los dos hombres a agradecerle por preocuparse tanto por ellos. Más tarde esa noche, mientras continúan recorriendo la ciudad, Licia le pide a Ars de la nada que le diga qué tipo de chica le gusta, y el cerebro de Ars se retrasa porque fue demasiado ordenado en su vida pasada para saber qué decirle. Después de un breve silencio, él le dice que le gustan las personas que dicen lo que piensan y no le ocultan nada, pero por alguna razón Licia sonríe y promete tenerlo en cuenta. Más tarde esa noche, mientras Ars intenta dormir un poco, ve a Licia escondida debajo de sus sábanas y se asusta. Cuando él le pregunta qué está haciendo allí, Licia hace algunos chistes sobre su linda y sorprendida expresión y le dice que vino allí para tener una conversación honesta con él. Al escuchar esto, Ars les prepara un poco de té, asegurándose de no ponerse vulnerable, y la insta a continuar con la conversación. Después de una pequeña charla, Licia le dice que tiene un talento especial para sentir cómo se sienten las personas con solo mirarlas, incluso si intentan ocultarlo. Desde que estuvo en la mansión, se dio cuenta de que él sospechaba mucho de ella. Aunque eso es normal, Licia admite que hizo todo lo posible para parecer lo más inocente y transparente posible, pero Ars se negó a ceder. Entonces ahora ella le pregunta por qué todavía no confía en ella. Impresionado por sus agudas habilidades de observación, Ars le cuenta sobre su magia de evaluación, afirmando que inmediatamente la encontró sospechosa después de ver lo ambiciosa y diplomática que es. Para su sorpresa, Licia se lo cree todo, por lo que tímidamente le pregunta cuál podría ser su ambición. Licia responde, diciéndole que desea que un hombre increíble como Ars se enamore de ella a primera vista, y Ars inmediatamente se queda sin palabras. Avergonzada por su silencio, ella lo insta a decir algo. Pero antes de responder, Ars piensa en el motivo por el que se casó en su pequeño dominio y concluye que el matrimonio no la haría más fuerte, ya que su familia no gobierna una provincia entera. En ese momento, Licia se ríe y afirma que sabe exactamente lo que él está pensando. Aunque la región de Ars es más pequeña que muchas otras, Licia se da cuenta después de pasar todo el día con él de que es un hombre con el que desea casarse. Un hombre con un gran potencial que será muy próspero en el futuro, especialmente a juzgar por lo felices que se sintieron los habitantes del pueblo al verlo y saber que ya está comprometido. Después de decir todo esto, ella le confiesa su amor en ese mismo momento, pero en lugar de responder, Ars simplemente le agradece por amarlo y la deja ir como una idiota. Después de que ella sale, los hermanitos comienzan a enloquecer, temerosos de haber perdido a la chica. Pero lo que no sabe es que Licia también está enloquecida, sintiéndose indecente por colarse en su habitación. En su camino de regreso a casa al día siguiente, Licia reflexiona sobre el duro destino que enfrentan las mujeres nobles antes de casarse con miembros de familias poderosas. Ella recuerda que siempre pretendió ser la chica perfecta, que también podía ascender en la escala social, casarse con un miembro de una familia fuerte y ganar poder. Sin embargo, después de pasar tiempo con Ars y ser testigo de su consideración y amabilidad tanto hacia su gente como hacia ella misma, Licia admite que ha quedado completamente encantada con su encanto y decide escribirle cartas todas las semanas para que no se separen. 2 años más tarde, la condición de Raven empeora y el antiguo gobernador de su provincia es asesinado por un hombre misterioso que se quita la vida inmediatamente después de cometer el hecho. Al escuchar la noticia, Raven convoca a Ars, Roselle, Charlotte y Ritz y les informa del sombrío desarrollo. Después de eso, también les advierte que se preparen para la próxima guerra porque está seguro de que la disputa de sucesión entre los hijos del gobernador, Coren y Basmark, solo empeorará y eventualmente obligará a cada distrito a elegir un bando.
Después de decir esto, Raven les dice a sus subordinados que el jefe de su distrito probablemente apoyará al hermano mayor, Corin. Entonces, mientras esperan que llegue una misiva, él le ordena a Reed que prepare sus fuerzas. Habiendo dicho todo eso, Raven de repente se desploma sobre la cama, lo que provocó que Ars y los demás lo dejaran descansar. Unas horas más tarde llega una carta del jefe de distrito, exigiendo que un representante de la casa de Ars se reúna en su castillo en Canarias dentro de 3 días para una reunión de emergencia. Dada la situación de su padre, Ars se encarga de asistir a la reunión en su lugar. 3 días después, Ars, Reed y Charlotte llegan al enorme castillo y son escoltados por representantes de los hogares de Raven hasta la sala de conferencia. En el camino, Ars y los demás se encuentran con el criado del jefe del distrito, Menes, quien se presenta y reza por la recuperación de Raven. Después de las sutilezas, Ars evalúa sus estadísticas y descubre que Menes es un experto en todos los oficios. Pero mientras se maravilla de sus habilidades, Menes recurre a Charlotte y Reed, analiza su trato como si fueran un tonto y trata de robárselos de Ars. Cuando Charlotte y Reed rechazan cortésmente su oferta, Menes se calla y los deja para ir a la sala de conferencias. Allí, Ars, que hiperventila silenciosamente por el nerviosismo, hace todo lo posible por presentarse con confianza, pero cuando nadie responde, simplemente toma asiento, avergonzado hasta la médula. Segundos después, un anciano llamado Kroll, que dirige un pueblo diferente al de ellos, elogia a Ars por presentarse con tanta valentía y le ofrece un montón de galletas para que mantenga la calma. Desafortunadamente, justo cuando Ars cree que está fuera de peligro, ve al enojado Choji de Taimyu mirándolo y se asusta un poco. Mientras intenta hablar con el chico, el propio jefe del distrito, Lord Lumir, aparece y toma asiento para comenzar la reunión. Ars evalúa sus estadísticas al instante y pronto se da cuenta de que, aunque es bastante promedio en todas las estadísticas, Menace, que está justo a su lado, en realidad compensa lo que le falta. Después de una pequeña charla, Lumire les recuerda la guerra que se avecina, les informa a todos que apoyarán al hijo mayor, Corin, tal como lo predijo Raven, y a sus 3 invitados, Ars, Kral y el enojado Chaji, se apoyan sus sentimientos. Una vez que todos afirman su apoyo, Lumire les advierte que su provincia vecina está intentando aprovechar los disturbios civiles para invadirlos, les dice que preparen sus fuerzas con anticipación y finaliza la reunión. Luego se acerca a Ars para saludar a Raven, sabiendo que actualmente no se encuentra bien, y elogia a Ars, Charlotte y Reed por hacer un excelente trabajo actuando como representantes en lugar de Raven antes de irse para manejar otros asuntos. Poco después aparece Choji enojado, todavía luciendo enojado con Ars, y se presenta como Hammond, a quien Ars reconoce inmediatamente como el padre de Licia. Temiendo por su vida, le pregunta al gordo qué pasa, y Hammond inmediatamente le dice que Licia ha estado angustiada últimamente porque Ars no ha respondido a sus cartas. Al escuchar esto, Ars recuerda haber intentado escribir una respuesta a la reciente carta de Licia, pero no haber podido terminarla debido a la agitación política. Al darse cuenta de esto, se disculpa por el retraso y promete responder una vez que regrese a casa. Sin embargo, Hammond le dice a Ars que ha notado que Licia se vuelve mucho más abierta con sus sentimientos últimamente, lo que debe significar que realmente se preocupa profundamente por él. Mientras Ars tartamudea torpemente, Hammond le da una breve lección de historia sobre la vida de Licia, como una joven noble criada en una región donde los nobles se desprecian constantemente unos a otros. Luego se culpa a sí mismo por ser un padre ausente y humildemente le ruega a Ars que se asegure de que Licia viva una vida feliz. Después de que Ars promete hacerlo, Hammond le agradece y se va. Al día siguiente, Ars regresa a la mansión, le informa los detalles de la reunión a Raven y recibe una palmada en la espalda por ser tan buen chico. Después de eso, regresa a su habitación y continúa escribiendo su carta de respuesta a Licia, recordándose constantemente que debe cumplir su promesa a Hammond y proteger a Licia por todos los medios. Una vez que termina de escribir la carta, Ars va al patio de entrenamiento para realizar un duro entrenamiento con espada con Reed. En un momento del entrenamiento, Ars cae con fuerza y Reed sugiere que se tomen un descanso. Sin embargo, Ars se niega, alegando que todavía necesita que le crezca la columna vertebral para soportar las duras condiciones del campo de batalla y lo insta a continuar entrenando. Lamentablemente, antes de que puedan continuar entrenando, Roselle corre hacia Ars con un mensaje de Lumiere, informándoles que su provincia enemiga vecina está enviando fuerzas al dominio de Kroll. Al escuchar esto, Reitz le aconseja a Ars que apoye al ejército de Kroll porque si caen, Lamberg será el próximo en atacar. Incapaz de permitir que eso suceda, Ars se da cuenta de que en última instancia tendrá que liderar a sus soldados para luchar él mismo, ya que su padre padece una enfermedad y comienza a temblar. Afortunadamente, antes de que Ars cometa el mayor error de su vida, Raven aparece y le prohíbe tomar el control de su ejército.
Confundido, Ars le recuerda a Raven que no está en condiciones de ir a la guerra, pero Raven le dice que está listo para morir por su provincia si es necesario y que lo hará con orgullo. Cuando Ars todavía intenta convencerlo de que lo deje ir a la batalla, alegando que Charlotte y Reeds lo protegerán, Raven le dice que no puede ir todavía porque no tiene cara de guerrero. Mientras Ars lo mira confundido, Raven ordena a uno de sus soldados que traiga un prisionero, un notorio ladrón, agresor y asesino. Le dice a Ars que van a ejecutar al hombre allí mismo y promete reconocerlo como un hombre si puede verlo morir sin inmutarse. Habiendo dicho todo eso, Raven coloca la cabeza del hombre en una tabla de cortar, llama a su verdugo para que levante el hacha, recita las palabras honoríficas para marcar la ejecución y luego hace que su verdugo le corte la cabeza al hombre justo enfrente de Ars. Mientras la sangre del hombre brota hacia Ars, se derrumba y vomita, dejando a Raven sin otra opción que liderar el ejército, incluidos Reeds, Rosal y Charlotte, a la batalla. Sin su padre y sus soldados, Ars llora profusamente por su debilidad y finalmente comprende lo inmaduro que era al pensar que estaba listo para la guerra. Durante los siguientes 4 meses, Raven lidera a Charlotte, Reeds, Rosal y el resto de su ejército a la guerra contra las fuerzas de la provincia vecina. Aunque el ejército de la provincia vecina supera en número al de ellos en un 50%, la inteligencia de Rosal, la abrumadora destreza mágica de Charlotte y la letalidad de Reed gradualmente cambiaron el rumbo de la batalla a su favor. Al final de la campaña de 4 meses, las fuerzas de Raven finalmente capturaron la fortaleza de la provincia vecina, pero desafortunadamente Raven colapsó debido a su enfermedad y fue trasladada de urgencia a la mansión para recibir tratamiento médico inmediato. Más tarde esa noche, Ars se acerca a la habitación de su padre para verlo, pero en la entrada se topa con Reeds, Charlotte y Rosal, quienes retroceden en estado de shock al ver la herida en su mejilla. Al asegurarles que es solo por un poco de entrenamiento, Ars se pregunta sobre el estado de su padre, pero Reeds le dice que su estado está empeorando y que temen que pueda pasar lo peor. Al escuchar esto, Ars inmediatamente se culpa a sí mismo por permitir que Raven marchara a la batalla. Pero cuando Reeds y los demás le aseguran que no es culpa suya, les agradece la preocupación y se marcha para continuar con su arduo entrenamiento. No mucho después, Licia llega a la mansión luciendo profundamente preocupada y les dice a Reeds y a los demás que llegó tan tarde porque teme que Ars esté bajo un estrés y una presión inmensos, a juzgar por la forma en que ha estado escribiendo sus cartas últimamente. Al comprender su difícil situación, Reeds le cuenta todo lo que Ars está pasando, así como la culpa que siente por ser demasiado débil y permitir que su padre enfermo fuera a la guerra. Después de escuchar todo, Licia se condena a sí misma por ser una novia terrible e insta a Reeds a que la lleve a Ars en ese instante. Momentos después, cuando llega al patio de entrenamiento, ve a Ars entrenando con la espada como un loco y decide que ahora no es el momento de hablar con él. Entonces ella simplemente lo deja. En ese momento, una criada corre hacia ellos para decirles que Raven ha recuperado el conocimiento y luego agrega que quiere ver a Roswell, Reeds y Charlotte todos a la vez. Sin dudarlo, todos llegan a su habitación y presentan sus respetos al jefe de la casa. Siguiendo las formalidades, Raven les dice que va a morir pronto, alegando que su cuerpo se está rindiendo lentamente, y luego comienza su discurso enumerando primero las cosas raras sobre los tres. Después de eso, los elogia por convertirse en pilares, apoyar su dominio, les agradece por todo lo que han hecho y les pide humildemente con los ojos llenos de lágrimas que apoyen a las pequeñas Re una vez que él se haya ido, ya que no pudo hacerlo correctamente como padre. Conmovidos por la petición de Raven, Roswell, Charlotte y Reeds, recuerdan cómo Ars cambió sus vidas para mejor y juran desde el fondo de sus corazones que protegerán a Ars en el futuro que está tratando de lograr hasta su último aliento. Luego, en un movimiento singular, el trío inclina la cabeza ante su señor, agradeciéndole por acogerlos incluso cuando no era necesario, y se despide definitivamente. Una vez resuelto esto, Reeds invita a Licia a la habitación para hablar con Raven, mientras él y el resto abandonan la habitación para ellos. Una vez dentro, Raven lleva a Licia en un viaje al pasado, hasta el momento en que se conocieron en una fiesta cuando ella era mucho más joven. En aquel entonces Raven admitió que siempre la vio como una chica demasiado precoz, pero a medida que avanzaba la fiesta y él se fijaba en ella, se dio cuenta de que en realidad era muy amable de corazón. Por eso Raven decidió convertirla en la prometida de Ars a pesar de tener un territorio pequeño y ser impotente. Al escuchar todo esto, Licia le dice a Raven con lágrimas en los ojos que, aunque Ars puede ser poco confiable a veces, ver lo duro que está trabajando para ser como Raven hace que su corazón anhele estar ahí para él aún más. Al escuchar esto, Raven se da cuenta de que Licia ya se ha enamorado de Ars, por lo que muestra una sonrisa valiente en su rostro, le agradece por estar ahí para su hijo y la insta a llamar a Ars a continuación para que puedan tener su conversación final. Más tarde, Ars visita a Raven con un montón de pergaminos y libros de la biblioteca, ansioso por probar varios tratamientos con él. Pero Raven le dice que no se preocupe por eso porque ya ha hecho las paces con la vida.
Cuando Ars decide respetar su decisión, Raven sonríe, le cuenta una breve historia de su vida y, aunque aprecia a su familia, sus ciudadanos y sus criados, hasta el momento tose muy violentamente. Asustado, Ars rápidamente le da una palmada en la espalda a su padre. Pero una vez que Raven deja de toser, insta a Ars a que nunca se sienta responsable de su muerte en lo más mínimo porque esa es la forma en que eligió vivir su vida. Mientras Ars permanece en silencio, Raven toma suavemente sus manos y le hace prometer que cuidará de todos cuando él se haya ido. Después de esto, finalmente reconoce a Ar como un hombre de verdad y pasa el resto de la noche bromeando con él sobre las chicas, así como sobre varias otras cosas de las que nunca tuvieron tiempo de hablar. Al amanecer, Raven muere y automáticamente convierte a Ars en el nuevo gobernador de Lambert. Al caer la noche, Ars reúne a sus criados, así como a todos los ciudadanos de su nuevo dominio en la mansión para presenciar la cremación de su padre. Mientras todos observan los restos de Raven quemados en el fuego, Ars da un paso adelante, luchando por contener las lágrimas y elogia audazmente a su padre por ser un buen hombre que creó y luchó para asegurar la supervivencia de su ciudad contra todo pronóstico. Ahora que se ha ido, Ars les dice que ha asumido el mando en su lugar, jura hacer todo lo que esté en su poder, aunque sea un debilucho, para protegerlos y les pide humildemente que le ayuden a construir un Lambert mejor. Después de un breve silencio, toda la multitud estalla de alegría y apoyo a su nuevo gobernador, Ars, mientras Charlotte, Roselle y Lizzie recuerdan los cálidos recuerdos que compartieron con Raven cuando él todavía estaba vivo y juran dedicar toda su vida a servir a Ars. Al poco tiempo, Ars levanta la cabeza, se despide definitivamente de su padre y se proclama oficialmente como el nuevo jefe de familia. 3 meses después, Ars visita la tumba de Raven junto con Ritz, Charlotte y Roselle para presentar sus últimos respetos antes de dirigirse a Canar para otra reunión. A su llegada, Lumière, Hammond y Kroll honran el fallecimiento de Raven con una oración. Luego reconocen a Ars como el nuevo gobernador de Lambert y continúan con la reunión y Menaz se encarga de la sesión informativa. En resumen, todavía están del lado del hermano mayor Corin en la guerra. Sin embargo, recientemente encontraron un problema para convencer a una pequeña ciudad llamada Pirena con una fuerza militar inferior a la media para que permitiera que sus líneas de suministro pasaran a través de su dominio, lo que haría mucho más fácil capturar la primera fortaleza importante del hermano menor. Como hay poco o ningún tiempo que perder negociando, Lumière propone que marchen con sus fuerzas hacia Pirena y la subyuguen para resolver el problema. Al escuchar esto, Ars habla e insta a Lumière a que le permita intentar convencer a Parena de que los deje pasar sin derramamiento de sangre. Cuando Lumière le pregunta cómo planea hacer eso, Ars recuerda el momento en que él, Ritz, Roselle y Charlotte discutieron el tema hace algunas noches y descubrieron lo extraño que era que una pequeña ciudad con un ejército tan frágil fuera tan desafiante contra un distrito mucho más fuerte que ellos. En todo caso, Roselle, la aspirante a Albert Einstein, olió algo sospechoso. Entonces, para investigar, Ritz decidió contactar a un grupo de mercenarios expertos en recopilación de información y espionaje llamado Shadow para ayudarlos a investigar detrás de escena. Al escuchar la explicación de Ars, Lumière le da algo de tiempo para investigar y finaliza la reunión. Poco después, Ars, Charlotte, Roselle y Ritz visitan el orfanato que Ars construyó a lo largo de los años en Canar para ver a todos los hermosos huérfanos callejeros que han ayudado a criar y mejorar. En la entrada se topan con los 4 niños que Charlotte solía cuidar en el callejón hace mucho tiempo, ahora crecidos y con un aspecto saludable. Al verlos, Charlotte se apresura con una bolsa de carne asada para compartir con ellos, mientras que Ars y los demás simplemente se quedan atrás para disfrutar del paisaje. En un momento, los 4 niños y niñas le cuentan a Charlotte sus aspiraciones futuras y le agradecen a Ars por ayudar a cuidarlos. Sin embargo, cuando Ars les dice que Charlotte también sacrifica una gran parte de su salario solo para asegurarse de que estén bien, también le agradecen mucho y se van. No mucho después, Lizzie aparece de repente con su sirviente Jan, cargando un equipaje pesado y se acerca a su futuro marido. Una vez que Ars la ve, su cerebro se queda sin memoria para procesar qué hacer a continuación porque está tan sorprendido como todos los demás al verla. Mientras lucha por entablar una conversación con ella, uno de los pequeños de repente le mancha el vestido con las manos embarradas. Pero mientras Ars se asusta, Lizzie se quita las botas y juega con el pequeño. Más tarde esa noche, mientras Charlotte y los demás duermen profundamente en el orfanato, Ars actualiza a Lizzie sobre todos sus planes para contactar a la banda en la sombra y ofrecerles un trabajo con Roselle justo a su lado. Al escuchar esto, Lizzie le pide a Ars que la lleve con ella cuando visite el escondite de las bandas de sombra al día siguiente, pero Ars se niega a dejarla ir ya que solo viene de visita. En ese momento, Lizzie le dice que en realidad vino con su equipaje y planea compartir la misma habitación con él por un tiempo. Y Ars se asusta tanto que Charlotte se despierta pensando que estaban bajo ataque. Al poco tiempo descubre el plan de Lizzie de dormir junto a Ars en la misma cama y comienza a pelear con ella por Ars. Me encontraré con el alboroto.
Reed aparece para informarle sobre su situación en la sombra, pero después de ver el estado de la habitación, da por terminada la noche. A la mañana siguiente, Reed les dice que recibió un mensaje de la banda de mercenarios de la sombra, por lo que se visten inmediatamente después del desayuno, se despiden de los pequeños del orfanato y se van al escondite de la sombra, un bar en las afueras de la ciudad. Allí, un hombre corpulento y musculoso intenta obligarlos a abandonar el bar. Sin embargo, cuando Rich recita el código secreto de la banda en la sombra, el hombre los lleva al fondo de la barra para sentarse mientras esperan la visita de su líder. Al poco tiempo aparece un camarero con el menú para que todos elijan su comida. Mientras Lars pide la caja de jugo de frutas, accidentalmente evalúa las estadísticas de la criada y se queda paralizado por el shock, al darse cuenta de lo increíblemente poderosa que es la persona. Para salvar las apariencias, rápidamente completa su pedido. Una vez que el camarero se va, se excusa para ir al baño para refrescarse y recuperar la compostura. Luego mira por la entrada del baño para evaluar las estadísticas de Reed y comprobar si su habilidad sigue funcionando. Al confirmar que efectivamente está funcionando bien, regresa al baño, muy preocupado por qué un hombre de 22 años con destreza e ingenio fuera de serie se hace pasar por una mesera. Desafortunadamente, antes de obtener una respuesta a su propia pregunta, el servidor lo captura por detrás, lo empuja de regreso al baño y mientras lo sostiene a punta de cuchillo, le exige que explique cómo supo que era el líder de Shadow. Afortunadamente, antes de que pueda dañar al nuestro, Reed irrumpe y los separa. Luego Licia también aparece para negociar con el líder de Shadow, más tarde identificado como Pham. Dado lo grosero que ha sido con Ars, Licia le exige que acepte cualquier solicitud que Ars le haga, incluso si no es un trabajo que naturalmente le gustaría. Sin inmutarse, Pham le pregunta a Licia qué hará si él decide asesinar a Ars y sacudirlos. Con una sonrisa en su rostro, Licia promete que tendrá cañas, le cortará las tripas y se las dará de comer a los perros. Sin embargo, si él logra escapar de eso, ella jura que lo cazará hasta los confines de la tierra y erradicará a su grupo de mercenarios como las asquerosas alimañas que son. Aterrorizada por su comportamiento tranquilo pero peligroso, Pham se echa a reír. Luego se disculpa por su grosería anterior y le pide a Ars que les cuente cómo descubrió que él era el líder de Shadow a pesar de mantener el mejor disfraz. En respuesta, Ars le cuenta sobre su habilidad de tasación, y aunque Pham inicialmente se niega a creerle porque ese tipo de magia es extremadamente rara, finalmente decide aceptar el trabajo para evitar enojar a los dos locos que acompañan a Ars, Reed y Licia. Después de una pequeña charla más, Pham se va a la trastienda para prepararse para su reunión y Licia revela que ella fue quien realmente notó la reacción de Ars al ver a Pham antes y hace que Reed vaya al baño para asegurarse de que todo esté bien. Después de agradecerle, todos visitan la trastienda de Pham y discuten con ellos su oferta de trabajo. Como ya aceptó ayudar, Pham exige una moneda de oro como pago y los insta a que se presenten en 5 días para obtener información. Después de la reunión, Ars y los demás regresan al comedor donde se encuentran con Charlotte junto con Roselle, llenándose la cara como una vaca gorda, y le cuentan los detalles de la reunión. Mientras están en eso, aparece Pham, todavía haciéndose pasar por la camarera de antes, y logra engañar a Charlotte haciéndole creer que es solo una camarera común y corriente, dejando al pobre Ars sorprendido por su impresionante actuación. 5 días después, Ars y Reed van al bar de Pham para escuchar la actualización que Pham tiene para ello. Después de una pequeña charla, Pham le dice que la investigación que aparentemente él mismo llevó a cabo fue un éxito. Sorprendido, Ars pregunta cómo terminó la investigación tan rápido, pero Pham se niega a compartir su secreto comercial y en su lugar les muestra a Ars y Reed un paquete que logró robar del castillo de Piraña donde viven sus jefes. Mientras revisa los sellos y firmas de los nobles que se han puesto del lado de su enemigo, Lord Basmark, Reed de repente ve el sello y la firma del distrito más densamente poblado y fortificado de su provincia, Massa, y le dice a la nuestra que sin duda son un poderoso aliado para cualquier bando que tome. Sin embargo, el problema ahora es que Massa está actualmente aliado con ellos y apoya a Lord Curran, así que la presencia de su sello en el pacto solo puede significar que el distrito de Massa los ha traicionado. Sorprendido por esta revelación, Ars intenta entender por qué harían tal cosa. Aunque Reed admite que desconoce el motivo, señala que si hubieran marchado directamente hacia Pirena sin esta información, el ejército de Mazen los habría diezmado por completo. Bueno, ahora que lo saben, los muchachos de Pham se olvidan de las locas habilidades de Pham como un Swiftie obsesionado y rápidamente pasan a pagarle a Pham por un trabajo bien hecho. Para su sorpresa, Pham se niega a aceptar dinero de ellos, alegando que es su forma de disculparse por ser grosero con él al principio y al mismo tiempo asegurarse una inversión futura. Y Ars finalmente acepta sus deseos. Más tarde esa noche, Ars, Roselle y Pham visitan a Lumière y Menas en su castillo y les presentan el pacto como prueba de la deserción de Perina y Massa. Mientras lo revisa, Menace nota una anomalía en el sello y la firma y llama a Ars, Lumière, Roselle y lee el estudio para explicar más.
Allí les muestra otro documento que contiene la firma y el sello reales de Massa y les ayuda a todos a comprender las sutiles diferencias en las formas, tamaños y trazos entre ellos. Al analizar algunas cosas más, Manas concluye que alguien debe haber falsificado el sello y la firma de la manada que trajeron para engañar a Pirena, haciéndole creer que Massa traicionó a Lord Corin. A pesar de estar sorprendido por la impresionante atención al detalle de Menus, Ars pregunta por qué el falsificador impulsó una mentira que eventualmente saldría a la luz. En respuesta, Ritz y Rosal le dicen que todo es para ganar tiempo para alguna agenda secreta. Mientras intentan descubrir qué podría estar haciendo el enemigo mientras tanto, Lumière de repente recuerda algo y les dice a los demás que Lord Basmark, su enemigo, está detrás de las explosivas minas de Magistone de Pirena. Confundido, Ars pregunta qué son las Magistones y Lumière explica que son minerales extremadamente valiosos nativos de las minas de Pirena que pueden aumentar 10 veces el poder mágico de un mago cuando se refinan. Al escuchar esto, Rosol inmediatamente les advierte que eviten atacar a Pirena porque hacerlo solo impulsará los planes de Basmark. Luego les dice que la única manera de frustrar el plan de Basmark rápidamente es decirle a Pirena la verdad y ganárselos lo más rápido posible, lo que los demás finalmente aceptaron. Durante los días siguientes, Ars, Lumière y sus subordinados visitan al jefe de Mas en su castillo para confirmar si la firma y el sello del pacto son reales. Cuando el jefe de Mas niega airadamente haber firmado un pacto tan absurdo, Ars y su gente se dirigen inmediatamente hacia el castillo de Purina, con el jefe de Massa y Raids disfrazados para enfrentarse al gordo tonto. Allí, Ars finge estar del lado de Basmark y le pide firmar un pacto con él, todo para atraer al jefe de Pirena y hacer que baje la guardia. En el momento en que el muñeco sale de su trono de estupidez para darle la bienvenida a Ars al lado de Basmark, Ars de repente cambia y pregunta si el documento del pacto es genuino. Cuando el jefe le dice a Ars que recibió el documento de Basmark, haciéndolo auténtico, Ars le pregunta si puede explicar por qué el jefe de Massa traicionaría repentinamente a Coran, a quien ha sido tan leal todo este tiempo. Después de saquear su última célula cerebral funcional, el tonto le dice a Ars que es bastante común que los distritos traicionen a antiguos aliados para asegurarse una posición ganadora. Sin embargo, mientras Ars continúa haciendo varias preguntas que invitan a la reflexión para que vea la verdad, el jefe finalmente se da cuenta de que Ars no está allí para firmar un pacto con Basmark. Enojado, intenta arrestar a Ars, pero Raids expone su disfraz y lucha contra todos los soldados que protegen a Ars. Sin embargo, antes de que se derrame sangre, Ars detiene rápidamente la pelea, hace que el jefe de Mas le quite el disfraz y luego le permite decirle al gordo idiota toda la verdad. Al hacerlo, el jefe de Massa le pregunta al jefe de Pirena si continuará del lado de Basmark incluso después de saber la verdad, y el cobarde inmediatamente se retira, esperando que Lord Curran los acepte de regreso. Aunque el jefe de Massa admite que sería difícil que eso suceda, le da un sermón al jefe de Purina sobre la forma correcta de liderar un distrito la próxima vez y también lo critica por ser tan estúpido y fácilmente manipulable. Después de eso, el jefe de Massa se dirige a Ars y le insta a pensar en un castigo adecuado para darle a Perennis Headman. Pero para sorpresa de todos, Ars decide perdonar al gordo idiota, alegando que no quiere más condenas por un pequeño error político. Conmovido por el pensamiento maduro de Ars, Perennis Headman jura lealtad infinita a Lord Curran, mientras que el jefe de Mas agradece a Ars por evitar un derramamiento de sangre innecesario y resolver las cosas diplomáticamente y luego se marcha. Días después, Ars regresa a la tumba de Raven en su mansión para informarle sobre todo lo sucedido hasta ahora. Mientras piensa las cosas, Ritz y Rosel aparecen de repente, lo que hace que Ars les agradezca por ayudarlo a superar la reciente agitación política. Luego, el trío da un paseo mientras Ars habla de lo ansioso que está de convertirse en un señor fuerte como los jefes de Massa y Purina. Poco después, una doncella de la mansión se apresura a informarles que Lumière está visitando la tumba de Raven. Confundidos, Ars y los demás se apresuran allí y encuentran a Lumière presentando sus respetos a su querido amigo. Una vez que termina, Lumière le dice a Ars que Lord Corin desea verlo. Casi al instante, Ars comienza a entrar en pánico, aterrorizado de conocer a alguien tan importante. Dice que necesita tiempo para prepararse mentalmente, pero cuando Lumière revela que se encontrarán con Curran de inmediato, el pobre casi pierde la cabeza y trata de huir. Al sentir una oportunidad, Ritz y Rosel lo animan a ir, y como no le queda otra opción, Ars acepta de mala gana. Unas horas más tarde, Ritz, Rosel y Ars escapan de la mansión, dejando a Charlotte atrás para asistir a la fiesta de Lord Corin en el distrito de Sempler. En el camino, mientras Ritz y Rosel revisan sus planes, notan que Ars está enloquecido en secreto por todo y lo controlan. Después de asegurarles que está bien, Ars se entera de que habrá otros nobles presentes y se pone aún más nervioso. Al poco tiempo llegan a la ciudad de Sempler, donde admiran el hermoso paisaje y se animan unos a otros a dar lo mejor de sí en la fiesta. Más tarde esa noche, Ars y sus subordinados asisten al banquete en el castillo de Sempler.
Desafortunadamente, durante los primeros minutos allí, varios nobles miran fijamente a Ars, curiosos de saber por qué un niño como él asiste a una reunión tan importante. Ars nota sus miradas y silenciosamente comienza a enloquecer. Pero afortunadamente, antes de que pierda por completo la compostura, Lumiere lo ve cerca, lo llama y con orgullo lo presenta a los nobles que lo rodean como el nuevo señor de Lamberg. Cuando están a punto de continuar su conversación, Corin aparece de repente en una escalera cercana, acepta los saludos de sus subordinados y baja con gracia para dar su discurso. Mientras lo hace, Ars lo escanea y descubre varias buenas cualidades propias de un líder. Luego se pregunta por qué Basmarki, el hermano pequeño, es aclamado como el mejor hermano. En todo caso, algo realmente no está bien con el tipo de información que circula sobre Basmarki, porque es casi como si alguien estuviera tratando de socavar a Curran detrás de escena para asegurarse de que la gente apoya a Basmarki. Por ahora, Ars permanece callado y escucha el discurso motivador de Coran sobre la guerra con su hermano. Minutos más tarde, cuando el discurso se acerca a su fin, Corin declara de repente que si salen victoriosos contra Basmark, unirá la provincia y la conducirá a la independencia del imperio corrupto. Con toda la sala mirándolo en estado de shock, Corin continúa su discurso sin disculparse, agregando que contará con ellos. Luego concluye su discurso mientras la multitud estalla en vítores. Antes de continuar la fiesta, Corin invita al nervioso a Ars al escenario junto a él, lo presenta a los nobles reunidos como el genio que expuso el engaño de Basmark y recuperó Pireno sin derramar sangre, e insta a todos a aplaudirlo por su impresionante logro. Después de eso, Coran despide a la multitud y continúa la fiesta. Poco después, Rate se da cuenta de que Ars ha estado saludando y entreteniendo a los nobles desde que Corin lo presentó, por lo que decide servirle un plato de comida. Lamentablemente, cuando se acerca al pobre pequeño con la comida, Ars lo mira con una expresión muy malhumorada y cansada y sale al balcón para tomar un poco de aire. Al poco tiempo, Corin se une a él y le pregunta qué pasa. Al principio, Ars se asusta y pregunta por qué está allí, pero Corin dice que quiere hablar con él personalmente porque escuchó de Lumiere que es muy bueno detectando y reuniendo criados talentosos para su hogar. Ante esto, Ars intenta ser humilde, pero Corin lo pasa por alto y le pregunta al pequeño qué piensa de los nobles bajo su protección, especialmente después de interactuar con ellos. Al recordar cómo los evaluó a todos antes, Ars le dice a Corin con su voz temblorosa que todos son basura sin talento, y por alguna razón Corin no se enoja. En cambio, se ríe cálidamente, aprecia la honestidad de Ars y le agradece por confirmar sus sospechas anteriores de que la mayoría de ellos carecen de talento genuino. A continuación, Curran cuenta lo bendecido que está su enemigo, Basmark, con hombres inteligentes y abundante financiación. Luego agradece a Ars por ser su diamante en bruto y promete convertirlo en el jefe de Canar si se desempeña bien y lo ayuda a ganar la guerra que se avecina. Sorprendido por la oferta, Ars pregunta qué pasaría con Lumiere y Curran le asegura que lo nombrará jefe de una región más grande. Dicho esto, Curran se da vuelta para irse. Sin embargo, antes de llegar lejos, se da vuelta, le dice a Ars que visite su consejo de guerra con sus subordinados y lo insta a usar esa habilidad especial suya para encontrar personas talentosas que puedan usar, dejando a Ars motivado. A varios miles de kilómetros de distancia, en el castillo de Basmark, dos de sus sirvientes, Thomas y Remus, le informan sobre sus tratos con Pirena. Aunque alguien del lado de Corin logró ver y frustrar sus planes sin derramamiento de sangre, Remus afirma que en el poco tiempo que tuvieron, pudieron extraer magistones explosivos más que suficientes para alimentar a su ya dominado ejército. Aún así, Basmarquín no está impresionado ya que afirma que necesita un 100% de posibilidades de ganar y les ordena que llamen a la hermana de Thomas Mir para que regrese de su retiro para poder usarla. Al día siguiente, Ars regresa a la mansión y les cuenta a todos, incluida Charlotte, sobre la solicitud de Curran antes de preguntarle a Reed si conoce una buena manera de buscar personas talentosas. Después de un breve silencio, Reed sugiere pedirle ayuda a Fam y Ars inmediatamente lo reconoce como una gran idea. Entonces visita a Fam para discutir la oferta. Después de escuchar las condiciones, Fam deliberadamente se anda con rodeos solo para molestar a Ars por un tiempo, pero finalmente acepta ayudarlos. Luego, Ars y Reed salen a la calle para unirse a Charlotte y Roselle que los esperan. Mientras se acercan al dúo, una mujer misteriosa disfrazada con una capa blanca y sosteniendo una jarra de cerveza choca repentinamente con Ars y lo empuja al suelo. Sin embargo, en lugar de ser un escándalo, ayuda a Ars a retroceder, se disculpa por ser torpe y se va. Minutos más tarde, esa misma mujer llega al bar en la sombra de Fam, tambaleándose como el maestro borracho, y le pide a Fam, que finge ser una mesera, un trabajo como mesera. Antes de que Fam pueda responder, aparece el hombre musculoso de antes, llama a la mujer borracha Mere e intenta echarla de su bar, alegando que es una borracha terrible que no puede aguantar sus bebidas. Sin embargo, por alguna razón Fam la contrata de todos modos y la ve fracasar durante las siguientes horas.
Durante la pausa del almuerzo, Pham se sienta con ella y le pregunta sobre su antiguo trabajo. Al principio Mare se anda con rodeos, pero después de mucha persuasión finalmente le dice a Pham que solía servir al ahora difunto gobernador de toda su provincia junto a su molesto hermano Thomas. Escuchar esto despierta el interés de Pham en ella, por lo que inmediatamente después de que Mir termina su ladrido, Pham se ofrece a conseguirle un mejor trabajo y envía un mensaje a Ars y compañía de que ha encontrado una buena perspectiva para ellos. Al día siguiente, mientras Ars y los demás leen el mensaje en shock, una criada anuncia la llegada de Pham, por lo que inmediatamente llegan a la entrada para darles la bienvenida. Allí Ars reconoce a Mir, que está ocupada bebiendo un Jack Daniels aguado, como la mujer que se topó con él el día anterior. Sin embargo, Mir sigue contenta y le pregunta si la contratará. Antes de responder, Ars evalúa sus estadísticas, pero lo que ve allí lo sorprende mucho porque sus estadísticas son mucho más fuertes que todas las de ellos juntas. Sabiendo esto, pide confirmar si ella es realmente Mer. Una vez que Meir afirma con indiferencia que ella es Ritz, quien la recuerda como la ex asesora del difunto gobernador, advierte a Ares que no la contrate, porque es famosa por haber sido expulsada del castillo después de la muerte del gobernador y por tener un hermano peligroso, Thomas, quien aparentemente sirve como la mano derecha de Basmark. Al oír esto, Ars sospecha que Mir podría ser un espía de Thomas y Basmark, pero después de ver lo estúpida y despreocupada que es realmente la extraña mujer, duda de las acusaciones de Ritz e inmediatamente la contrata en el acto en contra de los deseos de todos. Sorprendidos, Ritz y Roselle inmediatamente protestan por su decisión, pero Ars dice que no puede permitirse el lujo de dejar que un talento increíble como ella se desperdicie, y está más que dispuesto a poner todos sus huevos en una sola canasta cuando se trata de ella. Habiendo escuchado todo lo que Ars acaba de decir, Roselle y Ritz finalmente deciden respetar su decisión. Sin embargo, solo 2 días después, Ritz irrumpe en la habitación de Ars, respirando como un hombre de 2 minutos que acaba de terminar de romperse las mejillas y rogarle que despida a Mer porque ha estado descuidando sus deberes y durmiendo y bebiendo todo el día nuevamente. Cuando Ars está a punto de responder a sus quejas, Roselle también irrumpe en ese instante y se queja de que no puede soportar que Mir le siga dando clases particulares porque está decidida a enviarlo con su creador con sus peligrosas tareas y ejercicios que le obliga a hacer con el perro volador. Cuando Ars está a punto de contarle su solución a su problema, de repente escuchan un fuerte golpe en algún lugar alrededor de la mansión e inmediatamente corren hacia la entrada con varias otras personas, pensando que están bajo ataque. Sin embargo, cuando llegan allí ven a Meir y a Charlotte con muerte cerebral frente a un gran cráter en el jardín, y Ars exige saber qué pasó. Cuando Meir y la cabeza hueca de pelo morado le dicen que solo estaban probando su talento mágico, Ars pierde la calma e intenta que se disculpen. Pero desafortunadamente para él, Ritz, Roselle, el soldado de infantería e incluso las sirvientas están hartos y cansados de los excesos de Mer. Incluso intentan exigirle que al menos se arregle, pero Mer justifica su estupidez y le pregunta a Ars qué piensa. Con todos los ojos puestos en él, Ars les dice tímidamente que quiere que todos trabajen juntos y promete hacer algo si las cosas se salen de control. Y cuando Mir escucha esto, accidentalmente deja escapar que no quiere irse. Curioso, Ars pregunta por qué y ella le dice que es porque él es la única persona que la ha acogido además del difunto gobernador. Dicho esto, Mir de repente se siente obligada a demostrar su valía como vasalla para él y para todos los demás. Entonces ella propone que tengan un simulacro de batalla y Ritz acepta inmediatamente el desafío. No mucho después, Lizzie aparece para presenciar el simulacro de batalla, lo que incomoda un poco a Ars y critica a Meir por ser un aprovechado y un descarado acaparador de comida. Después de las presentaciones no tan cálidas, Ars explica a todos las reglas del simulacro de batalla. Por un lado, la batalla se llevará a cabo entre 2 equipos de 50 cada uno en el bosque del este. El bando que asesta ataques mortales a más soldados gana, pero si un bando logra atacar al general del otro bando, gana por defecto. Al escuchar esto, Charlotte pregunta si se le permite usar magia, pero Ars le prohíbe usar magia de fuego y en su lugar le da algunos viales de aquamagia para usar. Después de eso, Ars intenta dividir el equipo en mitades iguales, pero desafortunadamente nadie quiere estar en su equipo y en el de Mir. Esto ralentiza un poco las cosas, pero eventualmente, algunos de los soldados de infantería presionan a todos los novatos para que se unan al equipo de Ars y al borracho Mir, como forraje solo para que la competencia sea un poco justa. Una vez resuelto esto, Ars y su gente pasan las siguientes horas haciendo los preparativos necesarios y tomando posiciones en el bosque. Mientras Ritz hace los preparativos con el ejército, Arce se preocupa sin cesar por sus posibilidades de éxito. Mientras tanto, Mare, que se muestra sorprendentemente confiada, le dice que aunque Ritz y Charlotte son verdaderos monstruos en el campo de batalla, ella está segura de que puede llevar a su pequeño ejército de patéticos novatos a la victoria. Todo porque cree que es más inteligente, mejor estratega y sabe cómo maximizar el trabajo en equipo a diferencia de Ritz. Momentos después, una vez que comienza el simulacro de batalla, Ritz repasa su plan de batalla nuevamente.
Dado el tamaño de su enemigo, sospecha que intentarán utilizar tácticas de proyectiles y emboscadas. Entonces, para combatir esto, les dice que se dividirán en 2 unidades para ampliar su cobertura y atacar directamente a su fuerza débil. Habiendo dicho todo eso, Reeds divide su ejército por la mitad y hace que ambos grupos marchen paralelos entre sí. Al poco tiempo, alguien del equipo de Mare activa una trampa que los hombres de Reeds habían preparado de antemano, alertándolos de inmediato. Reeds y sus soldados corren al lugar, solo para encontrar a un mago de cabello castaño que promete revelar la estrategia de Mare si le permiten unirse a su lado. Cuando Reeds le da la oportunidad de hablar, el hombre presenta un plan tan cobarde y escandaloso que al instante se da cuenta de que está mintiendo. Después de exponerlo, el mago rápidamente se retira y admite que Mare le ordenó que dijera esa mentira. Sin embargo, ahora que ha sido expuesto, comienza a expresar su disgusto por los métodos de Mare en un intento de atrapar emocionalmente a Reeds antes de finalmente afirmar, esta vez con genuina seriedad, que realmente quiere traicionarla. Por suerte, Reeds cae en una estafa. Entonces, después de explicarle el segundo plan, el mago les asegura que no usará su catalizador para indicarle a Mare que se asegure de que el plan falle. Al escuchar esto, Reeds toma el catalizador del tipo. Luego lo arresta allí mismo y hace que sus hombres lo registren, solo para encontrar un segundo catalizador escondido en su capa. En este punto, Reeds descubre el verdadero motivo de ese mago y lo hace confesar con solo su mirada asesina. Luego, Reeds cree que ahora tiene la ventaja porque no hay nadie que haga sonar la alarma, por lo que inmediatamente carga hacia la base de Mira para atacarlos directamente. Al poco tiempo ve un pequeño ejército de soldados al frente e inmediatamente pone a sus hombres en una formación de emboscada y los ataca a todos, solo para darse cuenta de que no eran más que falsos sino humanos reales. Cuando Reeds está a punto de estrellarse, Mare aparece de repente con Ars y el mago y la basura le hablan de ser un perro predecible y leal, llegando incluso a agradecer al mago de antes por su brillante actuación. Hirviendo de rabia, Reeds jura por su honor cazarla y acabar con ella y los nuestros. Pero para evitar eso, Mare se lleva a cuestas al nuestro y corre para salvar su vida, lo que hace que Reeds y su ejército los persigan. No mucho después, Reeds y sus hombres caen en las trampas de Mare, pero Reeds logra superarlo con pura voluntad y determinación y continúa persiguiéndolos. Al poco tiempo, Mare se da cuenta de que él y el resto de sus hombres se acercan a ellos. Entonces le dice a Ars que deje caer varios magistones de sonido agudo detrás de ellos, provocando un fuerte estallido explosivo que irrita sus oídos y los obliga a detenerse. Lamentablemente, la explosión no hace mucho para detener al propio Reeds, ya que rápidamente recupera la compostura y continúa persiguiéndolos con una expresión aterradora en su rostro. Mientras continúa el torneo, Licia, que puede ver muy claramente a Mir llevando a cuestas a su futuro marido, estalla de celos y anima a Reeds como un vagabundo. Mientras tanto, Roselle y su ejército continúan marchando con cuidado, haciendo todo lo posible para mantenerse lo más lejos posible de Reeds. Cuando varios novatos del ejército de Ars emergen repentinamente de los arbustos cercanos, envían una señal para informar a Mir que han encontrado a Rosal y desafían a su ejército a la batalla. A juzgar por su pequeño número, Rosal ordena a sus hombres que se enfrenten a ellos rápidamente. Sin embargo, antes de que la pelea pueda comenzar, varios novatos más surgen de los arbustos circundantes, rodeando las fuerzas de Roselle y atacándolas por ambos lados. Unos minutos después de la pelea, Charlotte se da cuenta de que están del lado perdedor. Entonces agarra a Roselle y huye, pero los hombres de Mare los persiguen. A medida que se acercan a Roselle, Charlotte activa varios magistoles de sonido que alertan a Mare sobre su ubicación. La explosión acaba con Charlotte junto con algunos soldados, mientras Roselle continúa huyendo para salvar la vida mientras los soldados restantes lo persiguen. Casi al mismo tiempo, Licia, que ha estado tratando de descubrir el final de Mir, finalmente se da cuenta de por qué está haciendo que sus hombres persigan deliberadamente a Roselle. Aparte del hecho de que Roselle, la general de Reed, siempre ha sido su objetivo inicial, en realidad lo está haciendo correr en dirección opuesta a su camino para que en un momento se crucen. Luego ella lo golpeará y ganará el juego. Impresionada por su inteligencia, Licia le dice a Jan que la batalla ya está decidida y se precipita por el acantilado para saludar al ganador. Mientras tanto, Mir, ahora dándose cuenta de que su pequeño juego de la mancha está llegando a su fin, pone todo lo que tiene en una última carrera hacia adelante, sin prestar atención al pobre Ars, que está aferrado a su espalda, luciendo pálido y completamente desalmado por puro terror, mientras Reeds continúa persiguiéndolos. Cuando se acaba el tiempo, Mare finalmente ve a Roselle que viene hacia ella desde la dirección opuesta y le avisa. Una vez que Roselle la ve, intenta detenerse, pero Reeds le dice que siga corriendo porque confía en que la alcanzará antes de que ella lo golpee. A medida que el trío se acerca, Ars intenta frenar a Reeds con algunos magistones sonoros, pero Reeds se abre paso de todos modos y levanta su espada para asestar el golpe. Desafortunadamente, como su espada de madera está a centímetros de golpear a Ars, Mare logra tocar a Roselle y ganar el juego justo a tiempo. Al ver esto, Mare deja a Ars sorprendido.
Los novatos celebran haber vencido a los viejos, y Ritz y Roselle se disculpan como malos perdedores. Más tarde esa noche, Ars convoca a ambas partes y anuncia que el equipo de Mir es el ganador. Después del anuncio, Ritz escucha a sus hombres quejarse de que los métodos de Mir eran sucios e injustos, pero les dice que asuman la pérdida con orgullo, diciendo que todo es justo en la guerra. Luego se inclina para disculparse ante su equipo. Se acerca al lado de Mary con Roselle a su lado y juntos. Él, Roselle, Charlotte y el resto del equipo perdedor la reconocen oficialmente como a su igual. Al ver esto, Ars inmediatamente se asusta mucho de que Mir intente empeorar las cosas. Pero afortunadamente Mir finalmente activa su última célula cerebral y les dice a todos lo increíbles que estuvieron en el simulacro de batalla. Después de eso se dirige a Ars y lo elogia por tener personas tan competentes a su lado, luego le pregunta cuál es su verdadera ambición. Nervioso, Ars le dice que solo quiere construir un dominio donde los pequeños puedan vivir felices. Sin embargo, después de mirarlo una vez más, Mer sugiere que se postule para ser el emperador de su imperio, alegando que ella cree en él, y Ars se sorprende al recordar que su padre le dijo algo similar cuando estaba vivo. Habiendo dicho todo eso, Mer se va para empezar la fiesta. Más tarde esa noche, mientras Ars y sus subordinados festejan y beben, Mer bebe más que todos los hombres allí, pero aún así se las arregla para evitar ser un idiota con todo. Mientras se divierten, uno de los hombres la insta a que les enseñe mejores formas de luchar, pero Mer les dice que no hay nada más que enseñarles porque las enseñanzas de Reitz ya son más que suficientes. En ese momento, Roselle, que ha estado cerca enfurruñada todo el tiempo, finalmente habla con Mir y le dice que ahora entiende por qué ella lo estaba entrenando para correr en ese entonces. En todo caso, ahora comprende que necesita desarrollar su resistencia para poder escapar rápidamente de situaciones peligrosas en el campo de batalla y vivir para elaborar estrategias para el día siguiente. Mere, contenta de verlo madurar, elogia su intuición y le dice algunas palabras más de aliento. Una vez que termina, la borracha Charlotte de repente se abalanza sobre el pobre Roselle y lo inmoviliza contra el suelo. Cuando se levanta, Meir le dice que lo persiga con sus hechizos de fuego durante las próximas sesiones de entrenamiento para imitar las condiciones del campo de batalla y obligar al débil cuerpo de Roselle a aprender a correr lo más rápido posible. Mientras tanto, Licia se reúne con Ars y se disculpa por dejar que sus celos se apoderaran de ella y por negarse a ver el talento de Mir de antemano. Después de un breve silencio, Reed se acerca a Ars con una expresión de mal humor en su rostro y Licia, al darse cuenta de que no la necesitan, los deja para discutir. Sin perder tiempo, Reid se inclina la cabeza avergonzado y se declara un fracaso en la causa de Ars por perder la batalla simulada. Sin embargo, en lugar de reprenderlo, Ars le dice que levante la cabeza, asegurándole que nunca lo despedirá, y Reeds lo hace felizmente. Una vez resuelto esto, Ars le pregunta a Reeds qué piensa sobre lo que dijo Niers acerca de convertirse en emperador, esperando que lo desanime. Pero Reeds le asegura que no le sorprende, ya que cree que ella tiene razón. Sorprendido, Ars le pregunta si todavía le servirá cuando llegue ese día, y Reeds promete acompañarlo hasta los confines de la tierra si es necesario. Al día siguiente las cosas vuelven a la normalidad en la casa de Ars. Lisiev finalmente regresa a la casa de su padre. Mere continúa durmiendo hasta tarde. Reeds se vuelve aún más duro al entrenar a los novatos para que actúen de manera tan engreída después de ganar, y Charlotte reanuda sus deberes persiguiendo a Roselle con su magia y sus ordeñadores de mamá. Horas más tarde, Ars recibe una convocatoria de emergencia de Corin para participar en su consejo de guerra, por lo que decide seleccionar a sus fieles sirvientes, Mir, Roselle, Reitz y Charlotte junto con él esta vez. Esto nos lleva al final del vídeo. ¿Qué crees que pasará a continuación para Ars y sus criados? ¿Crees que Ars tiene lo necesario para convertirse en emperador? Háganos saber en los comentarios a continuación. Y si quieres más resúmenes de anime como estos, mira este vídeo.